Fíjense cómo nosotros podemos obtener para hallar lo que deben ganar los accionistas finalmente, esta fórmula RF, rentabilidad de los títulos del Tesoro Público más la prima de riesgo. En esto la rentabilidad de mercado es información pública, rentabilidad de riesgo es información pública y beta es una variable que la podemos sacar bien de la expresión estadística que está aquí abajo, o bien de una expresión donde nosotros ya tengamos el beta del sector. Y el beta del sector pues se saca de esta manera. Ustedes que son especialistas en finanzas pues lo podrían hacer, podrían usar esta forma y sacarla y crear páginas como la de este señor Damodaran, que es la más utilizada en el mundo, y esa página nos sirve. Él lo usa para Estados Unidos, y como Estados Unidos tiene la mayor cantidad de empresas en cada uno de los sectores, entonces lo que subyace es que uno toma el beta subcero de allí y lo trae a su país. Y lo trae a su país porque es que si uno dice, pero ¿por qué alimentos de Estados Unidos lo va a comparar con alimentos de Colombia si eso es un monstruo comparado con esto? Pero también lo son la diferencia es proporcional a las economías, pero además estamos hablando de beta, que es una relación de porcentaje y porcentaje, o sea que esto está doblemente desescalado y eso se usa internacionalmente. Subyace que las tecnologías hoy por hoy se conocen en todo el mundo, o sea, realmente las tecnologías, la forma de producir es la misma en toda parte, entonces esa parte queda igualada, por decir así, en todos los países. Y lo que hace la diferencia, pues va a ser la, una cosa es el riesgo país y otra cosa es ya el endeudamiento de la empresa. Entonces ahí tenemos este caso E. Con este caso E nosotros podemos calcular el WACC y el WACC, pues aquí tenemos ya el completo. O sea, WACC tenemos todo de los estados financieros. El caso E lo podemos sacar de información pública también, no de la empresa, sino del mercado, está a pedir de boca en la web. El beta lo podemos sacar bien por una estadística o bien a partir de esta ecuación que se supone que el beta sub cero lo trabaja uno consultando páginas también que están libres, especialmente la más consultada es la de el señor Damodaran de NYU, de la Universidad de Nueva York. Y eso es lo que hay. Entonces, finalmente, mirando esto en términos de estructura de capital, miremos esa gráfica que hay ahí, tratemos de entenderla. Entonces, aquí tenemos que entre más alto sea la razón de deuda, entre más alta sea, ¿qué sucede? Lo que ganan los accionistas debe ir subiendo siempre. ¿De dónde sale eso? Aquí está. Porque fíjense que RF no depende de la empresa, RM y RF no dependen, pero el beta sí. Y miren que el beta es un beta sub cero que depende del sector, pero a medida que sube el endeudamiento, D sube y E baja. Entonces esto se vuelve proporcionalmente más alto cada vez y por eso esta curva de K sub E va subiendo. K sub D es una curva de digamos, los costos financieros y que normalmente es constante porque cuando una empresa no está muy endeudada, no tiene riesgos de quiebra, de que haya entrado en dificultades financieras y entonces le están cobrando únicamente, digamos, el efecto del riesgo por sector. Pero llega un momento en que a esa empresa empiezan a decir, no, momentico, ya está muy endeudada, empezamos a cobrarle más para poder motivarnos porque la empresa se vuelve más riesgosa. Y por acá pues llegará un momento en que ya no le prestan, pero esto seguiría hasta una razón de uno donde no hay patrimonio y todo es deuda o pasivo. Entonces fíjense ustedes que el costo promedio ponderado empieza aquí alto cuando no hay deuda porque el caso E en términos de equilibrio, lo que ganan los accionistas debe ser mayor que lo que ganan los acreedores por un efecto de riesgo. Y a medida que yo voy reemplazando dinero más costoso por dinero menos costoso, esto va bajando y llega a un punto en que la fuerza de ascenso de los dos, sobre todo el caso E, lo quiebra y lo sigue subiendo y luego le ayuda esta subidita de acá que tiene el caso D. Claro, lo que hay que comparar o lo que hay que promediar es esta curva azul de caso E
contra K sub D por 1 menos T, que es la negrita de abajo. Y entonces al final el WACC tiene esta forma. ¿Y qué pasa? La estructura óptima de capital es el mínimo WACC posible. O sea que uno puede mirar su empresa y mirar si está muy endeudada y tiene un WACC más alto o muy poco endeudada y tiene un WACC más alto. Eso significa que hay un punto óptimo de riesgo de todos los activos. Increíble, usted tiene más riesgo para los accionistas acá, pero como tiene otro componente que es menos riesgoso, usted lo va inyectando y va bajando el riesgo, pero luego empiezan a subir los dos. De eso se trata. Entonces, esto puede ser pues un punto matemáticamente, pero uno tiene normalmente una franja de 5 o 10% aquí de endeudamiento, ¿ok? Eso desde el punto de vista de estructura de capital y hasta ahí es la parte de, digamos, que ustedes habían visto antes de finanzas corporativas, que es eso, ¿no? Pero luego, pues ahí me disculpan si alguno piensa que voy muy rápido, porque es que eso es como un recorderis, porque es la base de lo que nosotros usamos acá, porque al final de cuentas usamos todo esto que es de finanzas corporativas y le ponemos la parte internacional, eso es todo. Esto sí es de acá. Vamos a decir muy pues esquemáticos que hay empresas nacionales, internacionales, multinacionales y transnacionales. Las empresas nacionales son las que tienen comercio nacional, operación nacional, o sea, producción nacional y todo el capital es nacional. Las internacionales ya tienen comercio internacional, o sea, compran al exterior o envían al exterior sus productos, muchos de sus productos. Luego se vuelve multinacional cuando adicionalmente tiene comercio internacional, tiene producción internacional, o sea, operación internacional, tiene plantas en otro país, aunque el capital sea todo nacional y luego se vuelve transnacional cuando el capital también se vuelve internacional. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede con esta gráfica de WACC para la misma empresa si está en diferentes ambientes. Entonces, aquí tenemos conceptualmente este caso. Empresas nacionales e internacionales, o sea, las que no tienen operación internacional, sino solo nacional, tienen un WACC más alto relativamente ante su endeudamiento porque solo consiguen dinero nacional. Cuando se vuelven multinacionales, ya tienen avales en el exterior para poder escoger y conseguir dinero prestado más barato, de acuerdo con las devaluaciones, de acuerdo con los arbitrajes que vimos, y entonces poder hacer una costo de capital más barato vía el capital prestado, ¿no es cierto? Esa sería la empresa multinacional. Y la que sí es el monstruo es la empresa transnacional, porque resulta que, como vamos a ver en algún momento amplio o corto, vamos a ver la teoría pues de portafolio internacional, y entonces resulta que quienes inviertan internacionalmente tienen un menor riesgo país porque salen del país. Y entonces, por ejemplo, digamos que General Motors tiene accionistas de toda parte del mundo. Entonces, los accionistas cuando llegan a General Motors dicen, como yo estoy allí en Estados Unidos, pues no es mi país, dice por ejemplo el lituano. Yo tengo mi inversión allá, pero entonces yo tengo mi inversión en Lituania, pero cuando ya llego a Estados Unidos estoy diversificando, ya tengo no solamente una inversión en mi país, sino otra en otro país. Entonces, ellos mismos, a diversificar, bajan el riesgo, al bajar el riesgo piden menos rentabilidad. Entonces, su WACC cambia, su WACC se vuelve más, más bajito. Y casi una cosa que no les dije aquí es que el WACC hay que minimizarlo siempre, hay que minimizarlo siempre por una cosa que no está en este, pero está en el anterior. Vamos a subirlo. El WACC hay que minimizarlo siempre aquí, en este concepto de WACC, aquí en esta diapositiva. Lo podemos ver. Si uno minimiza el WACC, pues tiene mayor valor de la empresa y eso ya es un efecto importante. En finanzas corporativas se ve, teoría de la agencia, modelo de señales, todo esto, sobre todo modelo de señales, señala mejor. Q de Tobin, que hace que un peso que entre, si la empresa vale más, pues adentro vale más que afuera, etcétera. Pero una cosa importante está aquí, yo creo que es la que nosotros más nos concita en este momento, y es que yo tengo mi WACC aquí, y mire que yo tengo un poco de proyectos que podía rechazar, pero si yo soy capaz de bajar el WACC aquí a un nivel menor, ¿qué pasa? Muchos proyectos que antes eran rechazables, ahora los puedo incorporar. Pues tengo oportunidad de
incorporar más riqueza, de crecer más y sobre todo, no lo vemos acá, pero sí hay una forma de presupuesto de capital donde uno combina proyectos y entre más tenga mejor, porque escoge las mejores combinaciones para maximizar la riqueza. Entonces, esta rebaja del WACC tiene todos esos puntos positivos ahí. Muy bien, esto era antes de hacer el ejercicio correspondiente a toda esta parte. Ahí les queda cualquier cosa, pues si tienen dudas o algo, la podemos ventilar el fin de semana. Y bueno, pues yo, esto era pienso que hasta cierto punto es un repaso. Lo que vamos a hacer es ah, ir a hacer este ejercicio que está aquí, ejercicios propuestos. Y entonces miremos este ejercicio que ya teníamos hecho, pero al cual lo hicimos el fin de semana. Teníamos todo esto, pero había un ejercicio previo que yo lo oculté para poner la respuesta, pero está en su propuesta original. Ah, perdón, ahora hice lo contrario, mostrar. Entonces mostremos este perpetuo, aceptar, y mostremos el otro que es este WAC. Entonces aquí lo único que pretendo es mostrar en términos secuenciales simples todo eso que vimos en esas dos series de diapositivas, ¿cierto? En esas dos series de diapositivas. Entonces, son una serie de puntos que hay allí, pero ahí los vamos llevando con todas estas ecuaciones. Veamos. Dice, hay una empresa que presenta el 44% de sus activos de pasivos y el resto que está financiado por accionistas. Esto lo puse acá, la razón de deuda es 44%, punto. Luego dice, su tasa de impuestos es 38,5 sobre la utilidad gravable, y entonces aquí ponemos la tasa de impuestos 38,5. Y el beta sectorial o beta desapalancado de la empresa es 0,86. 0,86, aquí está. Luego dice, la rentabilidad del mercado de capitales es 30, mientras que la rentabilidad libre de riesgo es 7. Entonces aquí está 37 RM y RF. Y listo. Ya tenemos todo. La tasa promedio de interés que paga por sus deudas es 20. Calcula el coeficiente beta de la empresa. ¿Qué pasó? ¿Me están viendo? Sí, ¿verdad que sí? Sí. No sé. Profe, gracias. Ah, ya, admitir. Aquí debo admitir. Esperando en sala. A ver si me admite. Sí, ¿está bien? Listo. Ese fue el llamado. Bueno, miren ustedes. Entonces me dice, calcule el beta de la empresa. Pues tengo todos los datos acá. Digamos que seguro, yo les voy a anotar aquí para dejarles un video cojo una empresa, pues no es de este año, de cómo se calcula ya en términos prácticos el WACC de una empresa. Es interesante. Ahí tomo el WACC de Nutres. Entonces, estos datos se pueden obtener y ya los tenemos. Entonces, el beta, pues aplica esta ecuación. Vamos a aplicarla aquí. Más beta sub 0, que es el beta de sector, por, abre paréntesis, 1 más RD, que está aquí, 44%, y ese RD lo dividimos entre 1 menos el mismo, o 1 menos, o RE, pero es que sí, fíjense que si tenemos 44 de pasivos, tenemos 56% de activos, pero es así, no me vayan a poner un paréntesis aquí, es así como está. Y ese resultado de ese quebrado lo multiplicamos por 1 menos T, la tasa de impuestos es 38,5. ¿Listo? Y cerramos doble paréntesis, porque este paréntesis de acá corresponde a este de acá. Y entonces tenemos ahí la fórmula y tenemos 1,28, ¿cierto? Ahí está. Pues bien, ese 1,28 significa que, vamos aquí para que ustedes vean bien la formulita, aquí será, aquí, no, con este que está mejor, eso. Fíjense que el beta del sector, o sea, ¿cómo puede variar el sector? ¿Cuál es el riesgo del sector? El riesgo financiero es 0,86. Pero el beta del capital de los accionistas, en este caso, es 1,28, es mayor. Esa pendiente es mayor. ¿Por qué? Porque tiene el componente del endeudamiento. Si la deuda fuera cero, si esto fuera cero, nos daría el mismo. Mire, le voy a poner por un momentico cero aquí
¿Y qué obtienen? El mismo punto 86. O sea, se traslada todo lo que es el riesgo financiero de las operaciones, se traslada a los accionistas, pero a medida que ellos tienen más, incorporan deuda, van siendo más riesgosos. ¿Cuánto es el caso E? El caso E es lo que dice, busque el costo del capital propio, así lo llaman, o capital de propiedad, o costo de capital social, o capital accionario, o del equity, todo eso lo llaman, pues normalmente tenemos herencia de los sajones traducida por mexicanos que, con todo respeto, pero son un poco más holgados y españoles que tienen algo un poquito diferente al nuestro. Entonces, todo eso es el costo de capital de los accionistas. ¿Qué sería? RF, que está por acá, que es la de los TES, en nuestro caso es TES a 10, los que van a madurar en 10 años, como digo, la parte práctica se las doy pues para que puedan ver el video. Y más, ahora tenemos RD, perdón, estamos en más RM, la rentabilidad del mercado, esa es la rentabilidad en este caso nuestra del Equal Cap, menos rentabilidad libre de riesgo, que es RF, vuelve a ser la misma de los TES, por beta. Y beta no es sino el beta de la empresa, que ya está con deuda. Ese sería el caso. Y entonces tendríamos este valor. O sea, con este riesgo, los accionistas deben ganar teóricamente 36.34%, ¿ok? Entonces el WAC, ahora que ya tenemos esto, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque el caso D me lo dieron, ese lo saco de dónde? De los estados financieros de esta empresa. Entonces el WAC sería caso E, que es por, abre paréntesis, 1 menos RD, o sea, RE, que es lo mismo, 1 menos RD. Y eso es lo que le cuesta a los accionistas, que tiene que pagarle a los accionistas teóricamente por su fracción, más lo que tiene que pagarle a los acreedores, que sería el caso D, que es 20, por 1 menos T, que es el escudo fiscal. O sea, eso se rebaja. Dice que si decimos ese 20 por 0.6 prácticamente da como 13% nomás. Es lo que le termina pagando porque esos pesos que paga como intereses van a gasto y van a rebajar los impuestos por ser gastos, unas partidas negativas que bajan la utilidad. Pero esta parte la multiplicamos por el WAC por RD, la razón de deuda. Esto es lo que me cuesta la deuda en neto y la razón de deuda es esta. Entonces dice que el WAC es más bajito que el caso E, claro, porque el WAC está entre caso E y caso D por 1 menos T. Y ya, esa es la situación y podemos encontrar ese valor de WAC. Ahora, el WAC en pesos, dice por ahí, el problema 6 dice, establezca la cifra del costo de capital, todo eso para la empresa. Las cifras de esto se calculan en pesos colombianos, calcule ahora la cifra en dólares equivalente. Entonces tenemos una evaluación, esta evaluación este es anual, pero la evaluación como siempre la hemos llamado nosotros es COP del peso al dólar. Esa es, COP por dólar, ¿ok? Y vamos que pongamos un poquito más acá, ¿listo? Y entonces es 6, entonces la ecuación es esta. Si esta es la ecuación cuando tenemos aquí I era 1 más IU por 1 más ID menos 1. Como ahora la tenemos que calcular la IU que estaba allá, lo que hay que hacer es dividir, sería más, abre paréntesis, 1 más IU, que sería más I, que es la colombiana, que sería esta, ¿cierto? Dividido entre 1 más la tasa de evaluación. Ahí me equivoqué, la tasa de evaluación es esta, perdón, qué pena, qué pena. Este es este de aquí. Este de aquí. Lo que pasa es que este de aquí va a ser igual a este de acá, porque dijimos, nos dice el problema. Ahora calcule esto sabiendo que este es el problema. Entonces, ¿ahora qué hacemos? 1 más C17, que es este, dividido entre 1, más C19, que es este, menos 1. Faltó el menos 1 aquí. Y entonces me da 1864, fíjense. Vamos a poner esto bien antes de que se nos vaya el tiempo.
esto aquí. Y entonces, miren ustedes cómo en dólares es más bajo. Más o menos ocurre lo mismo que cuando nosotros restábamos. Por ejemplo, decimos, era 25 menos 6, más o menos me da 19. Ahí está. Se corrige un poquito, pero pues como una prueba que uno hace mentalmente. Y por último dice, bueno, ahora sí, usted tiene un proyecto que va a valorar. Ese proyecto lo va a poner en Ecuador y los datos están acá. Calcule el BPN y diga si el proyecto es factible. Entonces, claro, me dice que es por 10 años, usted invierte 28 millones de dólares y luego va a recibir 7.5. Uy, Es dame otra un cuestión que momento. parece que fuera una franquicia. Usted le da una plática al franquiciado, pero tiene un acuerdo, digamos, Yo la cierro ahora. contrato Espérame que donde ya va debe a pagar terminar siete y esto a medio ver por si, usar su franquicia. si Algo de sí o eso si no. puede pasar, digamos que así. Entonces, la tasa la necesitamos en dólares, porque si vamos a descontar, descontamos en dólares, estamos en Ecuador, y ese WAC en dólares es este que está aquí. Y entonces el BPN, lo que ya sabemos, más BNA, abre paréntesis, me pide la tasa, es esta. Los valores de nuevo son todos desde el 1 hasta el final, porque BNA, pues no considera sino desde el 1 hasta el final, y luego le sumamos algebraicamente el momento, eh, el momento cero, que está ahí, ya se quedó ahí. ¿Y qué pasó? Nos da ese valor. Ese valor es positivo, por lo tanto, si ese valor es positivo, quiere decir que el proyecto es factible. El proyecto es factible. ¿Ok? Eso es. De manera que aquí, digámoslo así, pues ya nosotros hemos visto cómo se comportan las cifras, el infinito financiero en general en proyectos, para repasar esa parte. Y ahorita lo que vimos fue cómo se construye el WAG. Entonces, viendo las cifras del infinito financiero, el WAG, ya tenemos todo, ya podemos sacar cualquier proyecto. Lo podemos trabajar, ¿ok? Lo podemos valorar. Entonces, tenemos aquí todos estos datos que encontramos. eh, y lo que dijimos fue, mire, uno puede calcular el beta de la empresa a partir de información pública que es RM y RF. Perdón, no necesita el endeudamiento de la empresa y un beta sectorial que lo consigue fácilmente. Uno puede, a partir de ese beta, ya puede calcular el caso E con información del mercado, RF y RM, y el beta que ya calculó. Y tiene información interna de la empresa para calcular el caso D, y con esto calcula el WAC. Aquí está. El WAC es la tasa de descuento de los flujos en la empresa. O sea, uno le pediría en este caso a este proyecto o a cualquier proyecto de esta empresa, de la empresa que va a invertir, que al menos que gane más de 16.64% en dólares, 18.64, y este me gana más. Si yo quisiera hallar la TIR debería dar más que esto. La TIR sería más TIR de estos valores de acá, desde aquí hasta abajo, y esa TIR me da 24%. O sea, usted ve que la TIR es mayor que, que el costo de oportunidad, lo cual es una verdad. Uno siempre usa VPN y TIR por varias razones. Primera razón, pues para mostrar que efectivamente ambos coinciden. Porque si usted encuentra que no coinciden los dos, debe haber un error. Debe haber un error. La TIR es este es porcentaje anual en dólares, ¿correcto? Eso es. Y ya, con esto, digamos, completamos esa parte básica de los proyectos. Listo. Muy bien, vamos.